Hola chicos, el video de hoy es sobre el tema del capítulo 15 del libro de Sampieri, que es Diseños del proceso de la investigación cualitativa. El propósito es conocer los principales diseños o abordajes generales en la investigación cualitativa. ¿Qué es diseño y en qué consiste la teoría fundamentada? Ok, en el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje que nosotros debemos de utilizar en el proceso de investigación. El diseño, la muestra, la recolección de datos y el análisis surge desde el planteamiento del problema. La investigación inicial del trabajo va mediante nosotros vamos investigando, va sufriendo cambios o modificaciones. Tenemos 5 diferentes tipos de investigación, que está la fundamentada, la etnográfica, la narrativa, el diseño de investigación fenomenológica y la innovación. Ok, el planteamiento básico del diseño de la teoría fundamentada tiene dos importantes fundamentos, que es la sistemática y la emergente. La teoría fundamentada se enfoca y explica algo que ya está claramente específico, que los datos mediante nosotros vamos investigando se están dando. En la teoría fundamentada nosotros podemos tener en cuenta que podemos tener una formulación de teorías, explicar y predecir la muestra del estudio investigado. ¿Qué es el diseño sistemático? Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en procedimientos: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Codificación abierta. Recordemos que en esta codificación el investigador revisa todos los segmentos del material para realizar y generar por comparación constante categorías iniciales de significado y desarrollar evidencias para las categorías, subiendo de nivel de abstracción. Las categorías y datos recolectados son entrevistas, observaciones, anotaciones y demás datos. Codificación axial. Parte del análisis donde el investigador agrupa las piezas de los datos identificados y separados por el investigador en las codificaciones abiertas para crear conexiones entre categorías y temas. Durante esta tarea se construye un modelo del fenómeno estudiado que incluye las condiciones en que ocurre o no ocurre, el contexto en que suceden las acciones que lo describen y sus consecuencias. Codificación selectiva. Una vez generado el esquema, el investigador regresa a las unidades o segmentos y los compara con el esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparación también surgen las hipótesis, que establecen las relaciones entre categorías o temas. Así se obtiene el sentido de entretenimiento. Al final se escribe una historia o narración que vincule las categorías y describa el proceso. ¿Qué es el diseño emergente? Diseño emergente. Este diseño surgió como una consideración de Glosser. El primer autor criticó a los segundos de resaltar reglas y procedimientos para generar categorías. En este diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías que son conectadas entre sí para construir la teoría. ¿Qué es el diseño etnográfico? El diseño etnográfico investiga comunidades o grupos que comparten una cultura. El investigador selecciona el lugar y detecta a los participantes. De ese modo recopila y analiza los datos. Asimismo, provee un retrato de los eventos cotidianos.
El propósito de la investigación de diseño etnográfico es describir y analizar a las personas en un sitio o contexto lo que hacen usualmente, por ejemplo el comportamiento realizado bajo circunstancias en común. Existen diversas clasificaciones de los diseños: diseños realistas, diseños críticos, diseños clásicos, diseños microetnográficos, estudio de casos de cultura y etnográficos. Diseños realistas o mixtos. Estos diseños tienen un sentido parcialmente positivista, se recolectan datos tanto cuantitativos como cualitativos de la cultura, comunidad o grupo de cierta categoría, algunas preconcebidas antes del ingreso al campo y otras no. Estas últimas emergerán del trabajo en el campo. Diseño crítico. El investigador está interesado en estudiar grupos marginados de la sociedad o de una cultura. Por ejemplo, una investigación en ciertas escuelas que discriminan a estudiantes por su origen étnico y esto provoca situaciones inequitativas. Analizan categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales, como el poder, la injusticia, la represión y las víctimas de la sociedad. Diseños clásicos. Este diseño trata de una modalidad típicamente cualitativa en la cual se analizan temas culturales y las categorías son inducidas durante el trabajo de campo. El ámbito de la investigación puede ser en un grupo, una colectividad, una comunidad en la cual sus miembros comparten una cultura determinada, por ejemplo, forma de vida, creencias comunes, posiciones ideológicas, ritos, valores, símbolos, prácticas e ideas, tanto implícitas o subyacentes como explícitas o manifiestas. Diseños microetnográficos. Este diseño se centra en un aspecto de la cultura, por ejemplo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una firma de asesoría legal. Estudio de casos culturales. Consideran a una cultura de manera holística, completa. Metaetnografía. Revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. ¿En qué consiste el diseño narrativo? Consiste en que el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para analizarlas y describirlas. Resulta de gran interés las personas en sí mismo y su entorno. Este diseño se utiliza frecuentemente cuando el objetivo es evaluar la sucesión de un acontecimiento. En el diseño narrativo, los datos los podemos recopilar de autobiografías, biografías, documentos, artefactos y entrevistas. Principales acciones para llevar a cabo un estudio narrativo. El elemento clave de los datos narrativos lo construyen las experiencias personales, grupales y sociales de los actores o participantes. La narración debe incluir una cronología de experiencias y hechos pasados, presentes y perspectivas a futuro. Las historias de vida, cuando se obtienen por entrevista, son narradas en primera persona. El investigador revisa memorias registradas en documentos. ¿Qué es el diseño de investigación-acción? Ok, antes de hablarles acerca de lo que es el diseño de investigación-acción, quiero aclarar lo que es un diseño. En el enfoque cualitativo, un diseño es el abordaje de la información, o sea, hacia dónde está dirigida nuestra investigación, en qué la queremos basar. El diseño de investigación-acción consiste en resolver problemas cotidianos e inmediatos y pretende resolver los problemas sociales y que las personas tomen conciencia del papel que juegan en esta transformación. Este tipo de investigación cuenta con tres perspectivas: la visión técnico-científica, la visión deliberativa y la visión emancipadora. La visión técnico-científica. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral,
las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. La visión deliberativa se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada que incumben los resultados, pero sobre todo el proceso mismo de la investigación-acción. La visión emancipadora. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras del proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. Ok, bien. Los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. Bien, este estudio se encarga de comprender la percepción del ser humano, la perspectiva y la interpretación de una situación en particular. En otras palabras, el diseño fenomenológico intenta o trata de responder a la pregunta ¿cómo es la experiencia? Para ello tengo dos ejemplos. Uno de ellos es si le hacemos la pregunta a una persona o varias personas que fueron secuestradas, ¿qué fue lo que sintieron? ¿Cómo fue lo que pasaron durante el secuestro? ¿Qué les podían hacer cuando estaban secuestradas? Entonces ahí estamos indagando a la persona y esta es la pregunta que posiblemente será contestada. Otro ejemplo sería si tenemos un grupo de personas que practican deportes extremos o una sola persona, podríamos hacerle la pregunta de qué siente, si no siente miedo por algún riesgo que pueda tener este deporte. De acuerdo con Creswell en 1998, Álvarez Gueu en 2003 y Merton en 2005, la fenomenología fundamentada se divide en las siguientes premisas. En el estudio se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y de la perspectiva construida colectivamente. El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discurso y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confirma la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender las experiencias de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, tiempo en que sucedieron, el espacio, el lugar en el cual ocurrieron y la corporalidad, que es las personas físicas que la vivieron, el contexto relacional, que son los lazos que se generaron durante las experiencias vividas. Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de vida dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales. En la recolección enfocada se obtiene información de las personas que han experimentado fenómenos que estudian.